Agradezco la presencia virtual del presidente honorario de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, Zenón Espaelo, del presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, académico Armando Andruet, de los académicos eméritos, de los expresidentes de la Academia Nacional de Derecho, doctor Julio Altamira, a los expresidentes, académicos eméritos, señoras, señores. Hoy es un día muy especial. Se honra al doctor Alberto Marsal, fundador, con el doctor Juan Martín Allende, de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, siendo Alberto Marsal su primer presidente. La conferencia Marsal, que a continuación escucharemos, se dicta como cierre de las actividades anuales. Es un evento de importancia para el que se convoca destacadas figuras del país en el campo de las ciencias biomédicas. Con gran placer asumo la tarea de presentar al disertante de la conferencia Marsal 2023, académico Armando Andruet, quien dictará en esta oportunidad una conferencia cuyo título es De la enfermedad del cuerpo al optimismo tecnológico por abandonar el cuerpo. Voy a presentar un muy resumido currículum del doctor Andruet. Es profesor emérito de la Universidad Católica de Córdoba, profesor titular de Filosofía y Ética de la Educación en la Universidad Nacional de Córdoba, profesor titular de Historia de la Medicina, Universidad de Villa María, presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, académico de número de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, etc. Su currículum es muy amplio, no solo en cantidad, sino fundamentalmente en calidad. Escuchamos con gran interés su conferencia. Doctor Andruet. Muchísimas gracias, doctor Bartolomé Allende, por haber tenido esta delicadeza de presentarme, que mucho agradezco. Quiero saludar a la presidenta de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, la doctora Marta Alac. Quiero también saludar al señor presidente honorario de la corporación, a los señores colegas académicos de número y también correspondientes que nos están siguiendo, a todos los profesores, profesoras y al resto del auditorio que sigue también por streaming esta exposición. Para mí es altamente significativo y una excesiva generosidad por parte de los señores académicos haber indicado que mi conferencia pueda ser objeto de este momento central en la vida anual de nuestra academia, como es la conferencia Alberto Marsal. Así que lo hago con un gran entusiasmo y espero que esta exposición dispare, porque naturalmente de eso se trata, proyecciones, preocupaciones, ansiedades. Voy a leer un texto que he preparado, 40 minutos para
para luego dejar el espacio para todas las consideraciones que ustedes crean que corresponden. El tema, como bien lo dice su título, debería agregarse un subtítulo. Y el subtítulo es el siguiente: una historiografía que transita del cuerpo biológico al cuerpo mejorado. O sea, esa es la idea que está encerrando toda la exposición. Para llegar a eso vamos a tener que dar algunos rodeos. El primer punto lo hemos nominado civilización y medicina. El sintagma civilización y medicina es el que con mayor exactitud política referencia la progresividad evolutiva para la vida y el desarrollo que la especie humana haya podido generar. A mayor civilización, mayor salud, y con más salud, más potencia civilizatoria y anhelo civilizatorio para el hombre. Así se ha fortalecido un circuito que se puede resumir en las siguientes referencias y que muestran un incrementalismo evolutivo civilizatorio, que inicia con el enfermar sin saberlo, para pasar luego al enfermar sabiéndolo, continuarse con el enfermar con dolor, para alcanzar una enfermar sin dolor y finalmente morir. Y para algunos, todavía una instancia extraña que es de no morir y vivir sin cuerpo. Dicho proceso descrito de dicha manera tan ligera muestra que en cada una de las señaladas estaciones la ciencia médica ha podido demostrar que se supera y progresa en modos y maneras significativas. Gran parte de los principales historiadores de la medicina, comenzando por nuestro hispanoparlante Pedro Laín Entralgo, por solo citar uno de ellos, han escrito dicha historia y en la cual los registros que hemos nombrado, menos el último, se han presentado con la progresividad indicada. Y para ello han seguido por definición dos vías metodológicas. Por una parte, siguiendo una crónica de los avances de la medicina en general, tal como ellos se iban produciendo, encaballados sobre la línea del tiempo, comenzando con Hipócrates y llegando a nuestros días. Otros han preferido seguir otra vía, como es nucleando a las principales áreas disciplinarias médicas, así ciencias morfológicas, fisiológicas, patológicas e higiénicas, y han cumplido sobre ellas el curso de la evolución de la mencionada sección. Lo cierto es que en ambos modelos hay dos registros que son constantes: ciencia médica y temporalidad. La diferencia está en la mirada sobre dichas coordenadas, si ella es sobre todo el cuerpo enfermo o solo alguna parte del mismo. Y así también un registro que nos será por demás útil en nuestra ponderación académica de la historia de la medicina y en especial en los tiempos modernos. No existe dicha historia sin el patrón del cuerpo humano, porque sin su presencia tampoco puede haber medicina. Hasta hoy, toda la historia de la medicina es una línea evolutiva que explica lo que la ciencia ha hecho y trabajado con el cuerpo humano o con partes del cuerpo humano y que luego han sido recuperadas para el cuerpo. Para las próximas décadas hay una fuerte proposición de que el cuerpo desaparezca y muy probablemente entonces la ciencia médica y la historiografía que de ella se ocupa también. Nuestra propuesta es mucho más acotada a cualquiera de los dos modelos metodológicos, por lo que ordinariamente se estudia la historia de la medicina.
Sin embargo, resulta paradojalmente más holístico, toda vez que no solo es de naturaleza médico-sanitaria, sino que es sociocultural, aunque no podría ser de otra manera, tiene su asiento en la idea de cuerpo humano, aunque modalizando la forma y angulación con la que, a lo largo de los tiempos, ese cuerpo humano ha sido conocido, observado y medicalizado. Esto es, y para decirlo de otra manera, las diferentes formas en que ha sido abordado el cuerpo por la medicina y que se ha correspondido con ciertos intereses específicos y para cuyo discernimiento epistemológico aplicamos categorías de análisis no solo médico-científicas, sino también culturales, y que al fin se materializan en designios civilizatorios de los diferentes momentos en que ello va produciéndose. Nos ha resultado muy inspiradora la obra de Henry Sigerist, que como bien conocemos es un consagrado historiador de la medicina del Instituto Johns Hopkins, quien en su clásica obra Civilización y Enfermedad de 1946 tiene una tesis central que puede ser resumida en la siguiente consideración. Esto es, que la génesis de la enfermedad siempre está vinculada a dos factores. Por una parte, el que corresponde al hombre y por la otra, la que pertenece al medio. De donde bien se puede colegir que ese medio es el ambiente que como tal es materia de civilización y de igual manera también es causa eficiente de enfermedad tal como bien se conoce. Y con lo cual queda expuesta la ruta dialéctica que dicho proceso civilizatorio intermediado por la medicina se produce y que es el siguiente: enfermedad, salud, acto civilizatorio, enfermedad, salud, acto civilizatorio, y así sucesivamente. Obviamente que el hombre, en su condición de hombre técnico, tiene las condiciones suficientes para ejecutar en modo incremental dicho espiral positivo y evolutivo, puesto que está dotado de condiciones suficientes para encontrar antes o después dichos procesos de transformación. Así es como el hombre ha generado, desde aquel artefacto tan primitivo como fuera la herramienta originaria de lo que luego fuera nuestro conocido martillo, hasta la modernidad de los bioartefactos, que son los instrumentos que aseguran que el proceso evolutivo antes indicado se materialice en manera consolidada y superadora en el momento posterior lo antes alcanzado. Dialéctica hegeliana, al fin y al cabo. Al menos eso se puede tener por cierto cuando se consultan los registros que se pueden obtener de los últimos 25 siglos, y es igualmente previsible que dicho proceso no se habrá de agotar en lo inmediato. Pero sin embargo se enciende alguna luz de alarma por ciertos procesos civilizatorios de una entidad auténticamente revolucionaria con lo anterior y que hoy solo se puede vislumbrar por vía conjetural. Todos los procesos evolutivos que hasta el tiempo presente se han producido, si bien se han materializado de maneras diversas, han guardado todos ellos alguna simetría con el estado de las culturas, como también de las costumbres y los comportamientos morales, pues siempre ha sido el cuerpo humano el recipiendario de dichas mejoras. Para ratificar la relación de civilización y medicina, basta con estudiar aquellos pueblos que pueden ser considerados inequívocamente como incivilizados y en los cuales no se ha podido evolucionar en torno a la lucha causal del fenómeno nosológico. El conocido etnógrafo y antropólogo cultural Claude Lévi-Strauss señala en su clásica obra Antropología Estructural de 1958
que muchas comunidades indígenas, sobre mediados del siglo pasado, las acciones y prácticas curativas que allí eran cumplidas se correspondían con las ejecutadas 25 siglos atrás por su carácter primitivo y que bien conocemos como las materializadas por las que se cumplían al amparo del culto a Asclepio en el oráculo de Delfos, bajo la intervención mística de la Sibila, y donde el diagnóstico resultaba configurado sin la práctica del tocamiento y con ausencia completa de semiología alguna. Paradojalmente, corresponde también advertir que en nuestros días, donde se encuentra altamente tecnologizada la medicina y sus prácticas realizativas, nos acercamos en igual manera a una medicina con baja a nula semiología, aunque completamente exitosa. En rigor de verdad, y siguiendo la TUR, debemos decir que la ciencia médica tiende progresivamente a ser cada vez más tecnociencia. El verdadero motor que explica el proceso civilizatorio de la medicina se resuelve, al fin de cuentas, en axiomas sencillos de la vida corriente, tales como que vivir es preferible a morir, o que la salud es la condición para poder vivir, y que la enfermedad del cuerpo lleva a la muerte de las personas. Huelga recordar que la respuesta que brinda Hipócrates ante la enfermedad en el siglo IV a.C. es racional y habrá de inaugurar con ella el proceso civilizatorio, abandonando así el modelo teúrgico. Desde allí florecerá la razón médica como civilizatoria, y mirándola desde lo fenomenológico y también sociológico, es dicha razón médica la que habrá de trabajar sobre el cuerpo humano y que finalmente será apropiado por la técnica y que progresivamente habrá de realizar pequeñas mutaciones en el cuerpo para que la medicina como tal triunfe frente a la enfermedad, hasta llegar en tal formulación en el grado extremo a la prescindibilidad del mismo cuerpo por la apropiación de la técnica de la medicina. Y luego esa misma razón habrá consumado el último esfuerzo de la medicina como una tal ciencia de los últimos 25 siglos. Y será quizás alguna otra que quizá corresponda nombrar de metamedicina. Más allá de los nombres, si el cuerpo desaparece, también correrá la misma suerte la disciplina que se ha ocupado del mismo en toda su historia. Repetimos entonces que el proceso civilizatorio de la medicina continuará su proceso como se puede colegir por los eventos científicos médicos a los que asistimos y la literatura científica nos indica. Y por ello, la dialéctica sintetizada en el sintagma enfermedad, salud, acto civilizatorio, comienza a encontrar un final preanunciado, puesto que hay una apropiación de la ciencia médica por una medicina tecnologizada, abandonando un modelo de medicina antropológica. Somos nosotros, ciudadanos de esta segunda década del siglo XXI, testigos de la magna tecnologización del escenario médico, que no tiene siquiera comparación posible con lo que fuera el descubrimiento de los rayos X por William Röntgen en 1895, que es el grado cero desde donde se habrá de promover la revolución auténticamente tecnológica de la medicina en cuanto a su estudio y observación del cuerpo, y que luego disparará sus realizaciones mejorativas sanitarias y por tanto civilizatorias en diferentes espacios del espectro científico de la medicina. Según creemos, y de nuevo, sobre la evidente artefactualidad tecnomédica existente y el estado del arte de las disciplinas científicas, especialmente vinculadas con el mejoramiento y perfeccionamiento humano,
se impone una reflexión inquietante como la que estamos conjugando en la ocasión, sin perjuicio que hasta el presente pueda parecer ella algo desconcertante y seguramente también para algunos pueda ser considerada no susceptible de ningún juicio aprobatorio y ubicarla en un espacio reservado para la literatura fantástica. Por nuestra parte, sostenemos que estamos en vías de que sea la propia medicina tecnologizada quien ponga en tensión a la misma civilización. Asistimos sin advertirlo, completamente y más obnubilados por los incuestionables avances sanitarios que la ciencia moderna nos ofrece como respuesta a los diferentes problemas nosológicos, sin advertir el debilitamiento progresivo de la dimensión antropológica de la medicina. No advertimos el proceso de naturaleza médico-cosmogónico en el cual nos encontramos y que pretenderá desplazar y dar por superado todo lo que retrospectivamente la medicina hizo por la propia civilización, ocupándose para ello del cuerpo enfermo de la persona humana. La medicina ya hoy se está reconfigurando sobre nuevas coordenadas científicas y operativas y que ponen a la nombrada disciplina en las líneas de gestación de prácticas profesionales médicas de transhumanismo y poshumanismo, que tal como podemos advertir por lo que ellas significan, que nos indican cambios de época o incluso para otros de periodos históricos y finalmente para los más extremos de transformaciones civilizatorias. Realizaremos, atento a la brevedad que nos hemos impuesto, dos comentarios que nos permitirán ubicarnos de mejor manera ante dichos proyectos civilizatorios. Así decimos que el transhumanismo consiste básicamente en un enfoque y una práctica que se ocupa de la manera de mejorar perfectivamente al ser humano mediante la aplicación al cuerpo humano de tecnología complementaria, suplementaria o supernumeraria. Y el poshumanismo ya no se habrá de preocupar por mejorar y perfeccionar al cuerpo, sino de deconstruirlo, en tanto que se convierte en un límite superable y por lo tanto prescindente para la nueva naturaleza humana, porque entonces habremos dejado de ser humanos para convertirnos en poshumanos y la medicina en metamedicina de una naturaleza no corpórea, sino maquínica. Hasta hoy, la naturaleza humana ha seguido una línea evolutiva antropológica de base darwiniana que nos resulta conocida, y es la cual está amenazada por una eventual fractura que se ha iniciado ya varios años atrás con las técnicas de convergencia para la mejora humana y que tienden a concluir en el poshumanismo. Tal como se puede advertir entonces, el proyecto a largo plazo es descorporizar el ser humano y que hoy las tecnologías anuncian como posible y con ello volver a reposar la reflexión sobre los anhelados proyectos cartesianos del siglo XVII, de la diferencia entre la res extensa y la res cogitans. Huelga recordar que René Descartes, como bien lo anota en su Tratado sobre el hombre de 1662, el hombre en su totalidad es una máquina, es un capítulo de la mecánica general del mundo. El cuerpo es una estructura de engranajes bien combinados. Por ello lo importante será la res cogitans, o cosa pensante, que hasta hoy era imposible de emular, pero que ahora ya se vislumbra como posibilidad y con ello se materializa la idea, antes solo futurista, de abandonar el cuerpo. Lo cierto es que desde la antigüedad a hoy, el hombre ha cabalgado sobre su cuerpo. Ha sido un cuerpo en el cual
salud y enfermedad han disputado dialécticamente un combate perpetuo en cada uno de los cuerpos humanos. Y por ello es que la vida y la muerte siempre han estado bajo la materialidad y quizá también de la misma gobernanza del cuerpo. Sobre ese mismo cuerpo humano es que la medicina ha cumplido con su labor civilizatoria. Y finalmente hay que agregar que también cabe la posibilidad de que dicha corporeidad que distingue una naturaleza humana deje de serlo, toda vez que avanzamos a una individualidad sin corporeidad y que naturalmente es el tema de discusión, análisis y ponderación que ocupará mucho del tiempo futuro. Segundo, medicina tecnologizada. El cuerpo humano ha sido la naturaleza sobre la cual la medicina ha puesto su esfuerzo civilizatorio, sea para curarlo o cuidarlo. La salud humana ha sido primariamente sobre el cuerpo físico y mental. Luego el vector civilizatorio trabajará sobre el cuerpo humano en cuanto naturaleza que envejece y aumenta así su misma obsolescencia. Y finalmente colocará sus esfuerzos en alejar la muerte de la persona como episodio no previsto. Para disipar algunas tesis que ya habrán apuntado este desarrollo como fantástico, solo traigo al presente la distinción tan frecuentada por los cientistas sociales entre aquello que es improbable de lo otro que es imposible, a lo cual se debe sumar el aporte no menor que desde un pensamiento probabilístico se puede realizar y que como tal autoriza al menos la reflexión que hacemos. La idea de una medicina tecnologizada es un sintagma pueril y menor al lado de lo que ella significa. Es de cualquier modo connotativa de que ahora no busca la inmortalidad del hombre, sino solo de conservar y hacer inmortal la conciencia, el yo del hombre, o sea, aquello que hace que las personas podamos reconocer nuestra propia subjetividad de ser quien somos, aunque lo será sin un cuerpo que lo sensibilice. Si bien no excluye el recorrido hacia el final del proyecto recién dicho, que se puedan ganar años de vida con adecuada calidad para el hombre, a lo que se aspira es a que se pueda abandonar el cuerpo y migrar a un soporte tecnológico donde no exista obsolescencia. Ya no habrá un cuerpo cárnico, sino una estructura maquínica, y que seguramente la categoría computacional que a ello acompañe sea la del escenario de la física cuántica. Hasta hoy el cuerpo es no solo lo que antropomórficamente nos distingue de otras especies vivientes, sino que es el asiento de nuestra subjetividad. Y cuando hablamos de él, lo hacemos autorreferencialmente como corporeidad y conciencia. Mixturación entonces de res extensa y res cogitans. Y es lo que resulta amenazado por el registro de la singularidad tecnológica que investigadores como Ralph Kuisel o Nick Bostrom señalan como por advenir y para lo cual hacen las formulaciones técnico-computacionales que corresponden. La naturaleza y los especialistas conocen que a lo largo del tránsito de nuestra especie en el planeta se han producido naturalmente diversas mutaciones en el ser humano. Ahora nos aproximamos a una que es mayúscula, provocada y que será consentida en cambiar de la misma humanidad y por lo tanto desapareciendo el humano y emergiendo el poshumano. Y muy seguramente durante mucho tiempo, o quizá para siempre, haya una cohabitación planetaria de individuos humanos, transhumanos, poshumanos y androides. No dudamos que muchos de los que están siguiendo este discurso podrán señalar que el mismo resulta más propio de los escenarios distópicos o utópicos.
Sin embargo, no nos ubicamos intelectualmente en esa frecuencia. Nuestras lecturas de los últimos 2 años y los acontecimientos que han revolucionado nuestra existencia corriente y que nos han permitido advertir que vivimos en una sociedad algocrática y coordinada por inteligencia artificial, nos ha llevado a considerar que en ámbitos tan eruditos como es la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba y ocupando nosotros un sitial relacionado con las humanidades médicas, es parte de nuestra responsabilidad académica traer a ustedes por dónde pasa el estado del arte de este problema. A ello agrego que mi maestro, profesor Olsen Antonio Girardi, quien redactó los estatutos de esta academia junto al profesor Alberto Marsal, fue además de abogado, filósofo y profesor de filosofía de la naturaleza, y estaría muy satisfecho de escuchar estos despuntes filosóficos de un tema central para su asignatura. Rindo mi homenaje a ambos profesores en esta ocasión. El gran maestro de la filosofía, como fue José Ortega y Gasset, en el año 1936, en un ensayo llamado Meditación sobre la técnica, señalaba que la función del intelectual era, hasta donde resultaba posible, la de adelantar los problemas para pensarlos antes que sean insolubles. Mi reflexión como filósofo y biotecista es traer al seno de nuestra academia las discusiones que en los espacios disciplinares de tecnologías en ciencias cognitivas, en nanotecnología, como también en los médicos de biología molecular y neurofisiología, en centros universitarios de primer nivel y con buenos presupuestos económicos, están siendo materia de atención, colocando el énfasis en los desarrollos de lo que se ha dado en llamar emulación cerebral completa, para seguir la denominación de Anders Sanderberg del Instituto para el Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford. Emulación que se cumplirá en el hardware tecnológico desarrollado por inteligencia artificial general y la singularidad tecnológica se haya producido, cuando ella se haya producido, y por lo cual los algoritmos se puedan automejorar y además las propias inteligencias artificiales establezcan relacionamientos espontáneos entre sí. Para la naturaleza poshumana, la salud será otro conjunto de problemáticas que ni siquiera podemos ahora reflexionar, puesto que la sintomatología se asociará a otros entornos no corporales, sino, sin embargo, también hay que señalar que la medicina, aunque muy mejorada pero antropológica, no habrá de desaparecer, puesto que habrá personas que preferirán no perpetuarse, sino envejecer y seguir acompañando de la corporalidad que finalmente habrá de morir y con ella morirá el hombre todo. Tercero, trans y poshumanismo. Queremos volver a señalar que los desarrollos teóricos del transhumanismo y del poshumanismo son vastos, como que también del último de los nombrados existe una gran producción bibliográfica, tanto científica como divulgativa, y en las cuales se entremezcla lo real con las falsas noticias. Y si bien es cierto que puede parecer este discurso de nuevo algo futurista y más proclive para un ensayo de ciencia ficción, la consulta cuidadosa que ustedes puedan hacer a los ámbitos de la filosofía de la ciencia y de la técnica, como la misma antropología, los advertirá acerca de la producción y reflexión filosófica que al respecto existe. Quizás valga la pena recordar cómo fue la línea evolutiva que la inteligencia artificial ha tenido y que sus inicios, que fueron sobre la mitad de la década del 50, luego entró en un invierno que muchos declaraban perpetuo y que se ratificó en el informe central que hiciera Yehoshua Bar Hillel del Instituto de Massachusetts de Tecnología, señalando que la idea de que las computadoras pudieran
pudieran ser programadas con el conocimiento del mundo de los seres humanos era una completa quimera y difícilmente merece un debate mayor. Para que luego de la creación de Internet se reformulara todos los trabajos de inteligencia artificial y emergiera su progresividad, que como bien sabemos, ha puesto en tensión a todas las disciplinas y a la propia cosmovisión que del planeta y del hombre tenemos. Baste con advertir que la literatura fantástica que le valió la fama mundial a Ray Bradbury con sus crónicas marcianas de 1950, a George Orwell escribir en su clásica obra 1989 en el año 1949, o al mismo Aldous Huxley en Un mundo feliz en 1932, eran ellas futuro utópico / distópico. Sin embargo, hoy muchas de esas cuestiones son corrientes y no generan ninguna sorpresa, sino que estamos consustanciados con ellas. Y para solo decir una, el smartphone que tenemos a nuestra mano es varias veces más potente que las computadoras que desde Cabo Cañaveral llevaron en el 68 el hombre a la luna. Sería mucho recordar que el primer teléfono celular, el Motorola Dynatac, es de 1983. En medio siglo, no solo que se han transformado las comunicaciones, sino, y esto es lo importante, la forma de sociabilidad humana. Y así es como nuestra sociedad actual es poco humana, muy algorítmica y de pura conectividad. Dicho lo anterior, quisiéramos orientar que nuestra reflexión central no se asienta en el poshumanismo, sino sobre el transhumanismo, por contar con resultados completamente próximos y aprehensibles, y poseer una mayor literatura científica publicada, y por ello está mirando como objeto material a las técnicas de convergencia para la mejora humana y los desarrollos existentes, y los por llegar, relacionados con la inteligencia artificial y la naturaleza humana. Nos interesa ocuparnos del transhumanismo desde la filosofía de la naturaleza. De allí bien se podría decir que el hombre es, hoy, el ser que acontece intervenido transhumanamente. El destacado filósofo Luc Ferry ha indicado acerca del transhumanismo que es un amplio proyecto de mejora de la humanidad actual en todos sus aspectos: físico, intelectual, emocional y moral, gracias a los progresos de las ciencias y en particular de las biotecnologías. Una de las características esenciales del movimiento transhumanista reside en el hecho de que pretende pasar de un paradigma médico tradicional, el de la terapéutica, que tiene como finalidad principal reparar, curar enfermedades y patologías, a un modelo superior, el de la mejora y también el perfeccionamiento del ser humano. Hasta allí la cita de Ferry. Cuarto y final. El tránsito del cuerpo biológico al cuerpo mejorado. Antes de presentar dicho tránsito, queremos volver a nuestra tesis inicial y central, que dice que la acción civilizatoria ejecutada por la medicina no ha tenido otro objeto material de atención que no sea el cuerpo de la persona enferma. Por ello, es que resulta impensable medicina sin corporeidad. Haremos ahora un hilo histórico de la manera en que la ciencia médica ha estudiado, analizado, visto y conocido el cuerpo. Porque si bien es cierto que sin cuerpo no hay medicina, también advertimos que el devenir histórico, la ciencia médica, ha puesto por razones muy precisas mayor interés en algún segmento de la red extensa y cierta desatención en otros espacios corporales. Dichas mayores o menores atenciones se explican por los contextos culturales y civilizatorios que estaban en primera línea, sin por ello hacer ni desaparecer
ni olvido de lo restante, pero dejándolos en un segundo plano. Una aproximación muy macro, se puede indicar que esos grandes segmentos se conforman por diferentes momentos, a saber, teúrgico, racionalista, experimental, científico y molecular. Lo cierto es que sin cuerpo no hay persona, y es allí donde el médico observa e investiga, pero es también el ámbito donde hay un ejercicio raizal de la mirada antropotécnica médica, que se materializa mediante cualquier tipo de instrumento que el médico pueda utilizar para su práctica. La medicina, como disciplina humanista, es la que mejor ha formulado una fenomenología del cuerpo en sus diferentes momentos evolutivos. Sin cuerpo no hay medicina, pero en realidad sin cuerpo lo que no hay es persona, que en la definición de Boecio es sustancia individual de naturaleza racional. Para nosotros, historiadores de la medicina, conocer las maneras en que el cuerpo ha sido formalmente considerado por la medicina son formas tópicas de comprender los sistemas de pensamiento imperantes en momentos históricos y hasta dónde con ello es posible transferir una cierta concepción cultural en el conocimiento del cuerpo. La historia que esquematizaremos del cuerpo humano y que enunciamos ahora es una línea temporal que atraviesa diversos escenarios donde se materializan dichas prácticas y que se inicia con una inadvertida ontologicidad que va desde los poetas homéricos hasta el cristianismo, del siglo XII a.C. hasta el siglo V después de Cristo, para pasar a una extrema ontologización religiosa materializada por excelencia en toda la Edad Media desde el siglo V al siglo XV, y quedar luego consolidado un estándar de reconocimiento y respeto al mismo cuerpo, sin perjuicio de diversos incidentes de suma gravedad que la historia nos ha mostrado como sucesos que se han producido. Y llegando así a un último momento que transitamos a las puertas de una completa desontologización del cuerpo humano, instrumentalizado para pruebas de todo tipo de experimentación, investigaciones y realizaciones, siempre que el sujeto autónomo acuerde con ello y con la aspiración de la superación del cuerpo. Desagregando lo dicho, es que advertimos la existencia de 7 grandes momentos sucedidos y que relatan una muy breve historiografía que la medicina y la tecnología puesta al servicio del poder médico pueden presentar. Dichos momentos reflejan las siguientes acciones sobre el cuerpo humano, a saber, descubrir, conocer, anatomizar, experimentar, instrumentalizar, implosionar y finalmente mixturar y mejorar. El primer momento referencia que el cuerpo solo fue descubierto y ello se materializa en que se inaugura sobre el mismo un ejercicio observacional, sin perjuicio de prácticas experienciales al margen de todo criterio científico o pseudocientífico. Se puede denominar este momento como de racionalidad con el cuerpo y sus representantes más acabados es la continuidad reflexiva iniciada con Hipócrates y consolidada con Galeno. El segundo momento estará centrado no ya en descubrir el cuerpo, que es una sola apreciación fenomenológica, externa y visible, sino que el médico habrá de tener un conocimiento de la corporeidad más allá de la apariencia externa del cuerpo. Esto es, podrá auténticamente iniciar el camino de saber al fin qué cosa o clase de cosa es el cuerpo, más allá de lo que todo cuerpo muestra cuando se nos presenta frente a los sentidos. Esto es, como una reza extensa que tiene peso, tamaño, apariencia, signos, huellas, heridas,
y vierte desde su interior algunos pocos reflejos que, como bien sabemos, fueron ya suficientes para construir la primera fisiología occidental y que bien conocemos como la teoría humoral de Hipócrates. Aunque en rigor de verdad se comienza a conocer con autenticidad el cuerpo humano cuando los médicos se convierten en anatomistas y por ello el cuerpo pasa a ser una naturaleza anatomizable y pueden con ello a la vista dar inicio a un dilatado camino que los llevará a poder saber y explicar la naturaleza misma del cuerpo y las razones acerca de por qué el cuerpo enferma en sus órganos y tejidos. Dicho momento se ha extendido hasta el presente con la aparatología médica y dicho tercer momento es representado en la continuidad de dos figuras centrales, Andrea Vesalio y William Roentgen. Cabe señalar que a lo largo de la progresividad de la civilización y de la mayor cultura médica que se ha ido acrecentando por la ciencia médica y los científicos, por la clase médica y los científicos, se han superado momentos y que solo para una ordenada formulación pedagógica colocamos separadamente del momento anterior. Así es como dicho tercer momento de anatomizar el cuerpo sobre su último tercio y por ello más cercano a William Roentgen que a Vesalio, se puede indicar la existencia de un cuarto momento, caracterizado como de la práctica experimental de lo corpóreo o sobre lo corpóreo, y con ello aspirar a la universalización de diagnósticos y terapéuticas. Tal momento debe ser marcado en sus dos principales ejecutores iniciales, Louis Pasteur y Claude Bernard. A partir del ensanchamiento que a la práctica observacional habrá de producir mediante la realización de una medicina experimental, es que podrá haber similares abordajes en todos los casos que los agentes nosológicos posean una evidente semejanza, y con ello se habrá de inaugurar la tesis de la instrumentalización del cuerpo como quinto momento. Con dicha instrumentalización profunda se habrá de efectuar el paso a la biología celular, que es la observada, conocida y experimentada hasta mediados del siglo pasado y que dará lugar a la biología molecular. Dicha biología molecular se habrá de desarrollar con el reconocimiento del funcionamiento de las dos cadenas de la doble hélice y del ADN unidas por puentes de hidrógeno en las bases nitrogenadas en cadenas opuestas, lo cual abrirá un nuevo momento, el sexto, y es cuando se habrá de revolucionar la totalidad del estudio y perspectivas de la medicina y por lo tanto proyectar una medicina a elección personal e individual y no ya bajo los cánones de un tratamiento universal. Por ello hemos nombrado este momento como aquel en el cual se produce una implosión en el cuerpo. Sus referencias, tanto por la biología celular como por la molecular, están alcanzados por Robert Hooke, Francis Crick y James Watson. Luego se abrirá el espacio para el séptimo y último momento en el cual el cuerpo queda fragmentado a una expresión mínima y abierto a ser mezclado y combinado mediante diversos genes específicos para algo que antes no estaba presente y por lo tanto había carencia. En otros casos, habrá directamente una suerte de combinación creativa. Los referentes más destacados para el nombrado momento son dos conjuntos de profesionales, inicialmente quienes en 1978 llevaron adelante las prácticas de fecundación in vitro, Robert Edwards y Patrick Steptoe, que recibieron el Premio Nobel de Fisiología en 2010, y por otra parte, las investigadoras que obtuvieron el Premio Nobel en Fisiología en el 2020 por sus estudios y desarrollos en la tecnología del CRISPR-Cas9, mediante el cual
editan o corrigen el genoma de cualquier célula. Corresponde nombrar este momento como del cuerpo mixturado y o mejorado, editado o corregido. Las últimas líneas es para proponer de manera esquemática la siguiente tabla que puede cooperar para la mejor comprensión de los periodos históricos y de acciones cumplidas en ella. Primero, el tránsito de la medicina teúrgica a la medicina racional. Tesis del primer momento, el cuerpo descubierto. Siglo XII a.C., siglo V a.C. Segundo, siglo V a.C. Perdón, insisto, siglo V después de Cristo. Segundo, el tránsito de la medicina racional a la medicina quirúrgica. Tesis del segundo momento, el cuerpo conocido, del siglo V al año 1500. Tercero, el tránsito de la medicina quirúrgica a la medicina científica. Tesis del tercer, el cuerpo anatomizado, año 1500 / año 1800. Cuarto, el tránsito de la medicina científica a la medicina experimental. Tesis del cuarto momento, el cuerpo experimentado, año 1800 / año 1900. Quinto, el tránsito de la medicina experimental a la medicina celular. Tesis del quinto momento, el cuerpo instrumentalizado, año 1900 / 1950. Sexto, el tránsito de la medicina celular a la medicina biológica. Tesis del sexto momento, el cuerpo implosionado, año 1950 / año 2010. Séptimo y último, el tránsito de la medicina biológica a la medicina molecular. Tesis del séptimo momento, el cuerpo mestizado y mejorado, año 2010 / futuro. Estimados colegas, yo he querido presentar este estudio que indudablemente merecerá observaciones, reflexiones, críticas, pero es parte de lo que está en el terreno de la discusión hoy en muchos ámbitos. Y me parece que la conferencia principal de nuestra academia, dada por una persona vinculada a las humanidades médicas, tenía que traer este punto de discusión y nada más que por eso lo he traído. Muchísimas gracias a todos por la atención que me han prestado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Android. Si hay preguntas, doctor Faelo. Ahora sí, doctor Android, muchísimas gracias por su brillante conferencia. Personalmente, como clínico en una de las áreas muy humanas como es la del cerebro, me ha enriquecido profundamente. Por otro lado, recuerdo con gran alegría que una conferencia que yo había escuchado en París del profesor Jean Bernard sobre el futuro de la medicina en el año 2000, su conferencia la actualizó, la modernizó a ese futuro de la medicina que él planteaba en el año 2000. Muchas gracias. Yo creo que merece su conferencia que llegue a los estudiantes de las facultades de medicina para que se ubiquen realmente si su vocación es la medicina actual, la medicina del futuro o no. Muchísimas gracias. Es realmente brillante su conferencia. Doctor Faelo, permítame agradecerle porque su palabra por demás autorizada me reconforta de gran modo y me alegra su estimativa
de mi exposición y que la haya vinculado con una exposición tan importante como lo que ha referido. Para mí es un orgullo y una satisfacción extraordinaria. Gracias por su orientación y palabra. Doctor Alday, por favor. Muchas gracias, doctor Andrés. Realmente hemos gozado su conferencia. Hemos visto desde el punto de vista que usted tiene, desde el punto de vista jurídico, cómo se emparenta esto con la medicina. Y nada más que eso, doctor, estoy realmente muy satisfecho. Yo creo que la sugerencia del doctor Saelo me parece muy apropiada y lo suyo tiene que ser difundido a nivel universitario y por nuestro lado, desde el punto de vista académico, también creemos que tiene que ser publicado. Muchísimas gracias, doctor Andrés, y muchas felicitaciones. A usted, doctor Alday, muchísimas gracias por sus palabras, que desde ya usted sabe cuánto valoro su juicio. Muchísimas gracias. No sé quién ha levantado la mano. 2 personas han levantado las manos. Una he sido yo, la levanto de nuevo. Adelante. Sí. Doctor Andrés, extraordinaria conferencia. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por ese juicio y, bueno, gracias. Muy amable. Gracias, Al contrario. Doctor Galetti. ¿Qué pasa con la física cuántica? Es muy grande, muy amplio, pero la pregunta concreta es, ¿se ha avanzado bastante las teorías de la física cuántica después del poshumanismo? Ahora le hago este comentario, doctora. Sí, en realidad hoy ya se está trabajando bajo una teoría de la física que habla de lo que se llama la ley del aceleracionismo, acerca de cómo, transistores se iba reproduciendo, en un grado cada 18 meses o 12 meses. Hoy con la física cuántica, a partir de otro conjunto de aceleradores, se produce una progresividad cada vez más exponencial, que es como supraexponencial. Y ya hay grandes aparatos de física cuántica, ordenadores de física cuántica, que justamente permiten hacer gran cantidad de reproducciones análogas a las mentales, justamente por esa condición de mayor velocidad por una parte y por la otra de tener un grado de connotación de lo, podríamos decir, indefinible que cualquier situación puede ser cuando uno la mira desde la física cuántica. Es decir, si uno la registra por la física naturalmente que las cosas son de una u otra manera. La física cuántica permite hacer ese proceso en el intermedio, en el tránsito, de que cualquier cosa es posible. Con máquinas de física cuántica con qubits altamente acelerados, avanzando muy mucho, particularmente por ahora en inteligencia artificial, pero indudablemente ese hombre que mencioné, Kurzweil, es quien aparece como un pensamiento central junto con Bostrom a propósito de la llegada de la singularidad tecnológica. Ese aspecto va a significar, y que ellos no lo ponían tan lejos, lo ponían sobre el 2045, trabajado sobre física cuántica, que es cuando la propia tecnología aplicada a inteligencia artificial pasa a tener el gobierno de ella misma. O sea, ya empieza a haber interconexión y relacionamiento directo de inteligencias artificiales porque lo pueden hacer y la física cuántica les da el volumen. Ese es el paso
inmediatamente anterior para pensar ya en desarrollos mucho más complejos de hacer esto de la emulación cerebral completa, que parece una cosa delirante, parto que parece grande, pero lo que no parece delirante son los que están presentando. Por eso mi comparación tan sencilla de que pensemos un teléfono celular lo que hoy hace a lo que hacía hace 50 años es fabuloso. Y si ustedes quieren desajustar y piensan lo que hacía un teléfono celular hace 20 años y lo que hace hoy, es cada vez más superior. Entonces, en física se habla de la teoría, y en filosofía, la teoría del aceleracionismo como un registro que en definitiva hoy está como abarcando la totalidad de las parcelas del conocimiento. Y me parece que la medicina, es decir, es posiblemente un ámbito en donde ese proceso se ha mostrado con una rapidez y con una obnubilación para nosotros que no nos deja de reiterarnos de ese estado de pasmación. Pero de la misma manera que hay un estado de pasmación, hay un estado de preocupación. Lo que pasa es que la pasmación, es decir, es más externa, es más colectiva, y la perturbación es más silenciosa y profunda. No sé si sirve para algo mi comentario, Sí. doctora Mací. Sí, doctor Galetti. Doctor Andruet, mis profundas felicitaciones a usted por la exposición y a mí por haberla presenciado. Como siempre, como hemos transitado alguna cuestión en conjunto, me he hecho siempre reformular mis pensamientos. Y si su objetivo ha sido excitarnos a reflexionar sobre el futuro y desestabilizar nuestra conciencia al respecto, desde luego lo ha conseguido. Quisiera llevarlo a su pensamiento profundo antropológico en este sentido. Cuando hoy desde la medicina hemos reasumido la humanidad y el morir humano, cuyo aspecto más destacado tal vez es el acompañamiento con compasión, ¿cómo será entonces la muerte transhumana, por no atreverme a pensar en la poshumana? ¿Y cómo acompañará entonces esa metamedicina, ese morir transhumano, desprovisto tal vez de compasión, o qué reemplazará la compasión meramente humana? Gracias, doctor Galetti. Primero, un afecto por tantas cosas que hemos compartido juntos como tareas académicas, y naturalmente que su pregunta me pone en una dificultad casi de no poder responder. Es decir, casi de no poder responder porque me cuesta mucho pensar desde la categoría de lo humano, lo que sería la dimensión del transhumano. Es decir, y desde esa línea más se me ocurre pensar en respuestas más vinculadas con microchip, con tecnología, con bioelectrónica, que en definitiva con respuestas desde la corporeidad. Me parece que esa carrera, digamos, de la biomedicina posiblemente tiene un futuro muy hoy, justamente por las intervenciones cada vez más vinculadas de lo tecnológico insertándose dentro de la naturaleza humana, y por lo tanto algo así como diríamos, como hoy, y usted que es intensivista lo conoce mejor que nadie, hay instrumentos que permiten controlar el estado de la condición del enfermo. Habrá en definitiva algunos otros registros que estén controlando cómo funciona, digamos,
la cartelera de microchip que las personas podamos llegar a tener. Disculpe por lo tan pueril de la respuesta, pero es compleja la pregunta. Y por eso, diría Aristóteles, es la mejor pregunta, la que deja al preguntado sin posibilidad de responder. Con dudas. Gracias, Doctora doctor. Miras. Doctora Miras. Sí, excelente presentación, doctor. Realmente admirable la proyección de la filosofía de la medicina, sobre todo propedéutica, de un nuevo humanismo científico para esta sociedad cada vez más tecnológica. Quisiera que usted me diga respecto a la reflexión filosófica que debiéramos hacernos respecto a la identidad de la medicina, porque hay que saber primero lo que la medicina es antes de pensar de modo razonable y cómo los profesionales estamos preparados para poder enfrentar estos dilemas éticos que nos impone, digamos, la práctica actual de la medicina en las diferentes áreas. Gracias, doctora Mira. Estaba anotando dos cosas, por eso demoré. Yo creo lo siguiente. Primero agradezco la pregunta porque me parece que tiene una centralidad cualquier respuesta que uno pueda acercar. Primero discutiría o me permitiría habilitar un espacio de discusión, no hacerlo ahora, pero digamos, pensar si pensar en el concepto que usted marcó de humanismo científico es un oxímoron o es un posible. Es decir, tal vez, digamos, tal vez me inclinaría a pensar que es un oxímoron, pero no sería ese el punto. Yo pensaba en algo que fue posiblemente un tema que rompió un eje de la cultura médica clásica, de la cultura, digamos, ético-médica clásica, hace muchos años, cuando se pensó que el modelo de la ética médica estaba de algún modo agotado. Y en ese agotamiento, a lo largo del tiempo, surgieron como dos corrientes que trataron de hacerse cargo de la ética médica. Uno fue aquella transformación que comenzó en las universidades en Estados Unidos con el informe Flexner, es decir, sobre la década del 30, creo más o menos, es decir, que cambió ciertamente desde de un ejercicio médico en Estados Unidos bastante pobre a un modelo muy activo y muy tecnologizado finalmente. Y esta otra idea que reposa más sobre la cultura europea de que la ética médica empieza a ser superada por lo que se llama el profesionalismo médico. Y dentro de esa dimensión del profesionalismo médico, una buena para las usinas, podríamos decir, vinculadas con las humanidades médicas. Hasta allí uno diría que uno puede pensar que todavía cabe encontrar un punto en donde la medicina no quede tecnologizada, pero sí haga el aprovechamiento de la técnica como corresponde y como merece. Quizás a este tiempo, al día de hoy, podamos decir nosotros, está muy bien la tecnología que se ha puesto en la medicina porque coopera, porque ayuda, porque auxilia y podríamos decir no desontologiza a la persona. Pero estamos, creo, al borde del precipicio, es decir, al borde del precipicio en donde buena parte de la comunidad médica se siente más tentado a ponerse un paracaídas y saltar al precipicio
porque cree que no va a chocar contra el suelo, sino que va a poder saltar y caer despaciosamente. Y eso no es posible. Digo, yo leí hace poco tiempo, ya un par de meses, y un informe a propósito de el mayor desarrollo que hay hoy en inteligencia artificial aplicado a medicina es inteligencia artificial visional, es decir, inteligencia artificial visional que permite hacer, digamos, rápidamente, mirar miles de imágenes y reconocer rápidamente miles de imágenes donde posiblemente hay una situación que previsiblemente termina en un tumor, en una situación dañina y demás. Desde el ámbito de los imaginólogos de la comunidad española, altamente expertos en estos temas, ellos señalan que puesto un comité médico para resolver un caso, o mejor dicho, revisar mirando casos, aprueban un 60% y una tecnología de inteligencia artificial visional aprueba en un 80%. O sea, el índice de error es menor en inteligencia artificial visional y el tiempo de aceleracionismo de nuevo es mucho más rápido. Y ese es el punto. Tal vez hay otros desarrollos iguales. Es decir, hay un punto en donde creo que estamos asomando el precipicio y creemos que podemos saltar munidos de un paracaídas, que en realidad es como decir, total, estamos nosotros inmunizados con esta idea del profesionalismo médico y luego atrás las humanidades médicas y que ello nos va a salvar. Yo creo que no nos va a salvar. Creo que en realidad hay un designio en la naturaleza humana en donde el científico profundo, no digo el científico, digamos, de básica, no digo el médico que hace investigación, sino digo el científico de base, es decir, es en realidad un hombre que tiene una pulsión inagotable para siempre buscar el más. Y creo que ese buscar el más nos va a llevar finalmente a perder el todo. Pero bueno, es lo que yo visualizo como proyecto, porque cada vez veo más, como lo dijo el doctor Efaelo y otros colegas, es decir, yo visualizo, porque lo visualizo yo como profesor en la Facultad de Medicina, en materias que serían las materias por excelencia, las materias que dan formación antropológica, formación en humanidades médicas, el profundo, ni siquiera digo desprecio, la profunda desatención que los estudiantes de medicina prestan a ella, porque en realidad hay como una historia que se materializa. Yo doy una clase de historia de medicina en primer año y doy otra clase en ética médica en quinto año. Los muchachos cuando entraron en primer año tenían todavía una idea de la medicina que fue la que en la profunda de su naturaleza era pensar en cómo salvar vidas, cómo ayudar al otro. Es decir, en el quinto año, lejos de haber fortalecido esa instancia, se ha debilitado y ya dejan de ser humanistas a priori para pasar a ser tecnólogos a posteriori. O sea, veo que ese salto al vacío cada vez está un poco más cercano. Perdón por lo extenso, doctora Miras, pero usted me Al habilitó. contrario, muchas gracias. Yo creo que Doctor. la medicina de precisión nos trae de nuevo, digamos, a un análisis más profundo sobre cómo es el concepto, digamos, global, digamos, de nuestra línea de pensamiento en la identidad de la medicina. Doctor Bocos, Por supuesto. la última pregunta. Sí, muchas gracias, doctor Bartolomé Allende. Bueno, brillante conferencia, doctor Andrés, como ya lo puse en el chat. Es un tema que realmente nos interpela de cara al futuro con esta concepción poshumanista, ¿no?, del ejercicio de la medicina.
Bueno, mi pregunta está muy vinculada a la respuesta y a la pregunta de la doctora Miras. Es decir, quizás un poco técnica, pero ¿cómo considera usted que se circunscribe la actual medicina de precisión, o más concretamente lo que ocurre actualmente con la oncología de precisión, que es el campo en el que más se ha avanzado, con el futuro post-humanista del ejercicio de la medicina? Usted mencionó el premio Nobel por la tecnología de la edición génica por CRISPR-Cas9. En ese sentido, la edición génica, la corrección de defectos que generan enfermedad, ¿piensa usted que es un paso, de acuerdo a esta concepción que nos ha explicado de forma tan brillante, es un paso firme en esa dirección, o bien es un avance sustancial que en cierta medida prolonga la corporalidad del ejercicio de la medicina? Gracias, doctor Bocco. Muchísimas gracias por su pregunta, y usted es toda una autoridad y yo no la tengo para poder opinar en su campo. Pero sí creo que en definitiva la edición génica es un verdadero avance, y eso no hay ninguna duda para todas aquellas personas que son enfermas, que tienen alguna situación en donde la medicina puede, por esa vía, puede realmente ser curativa o preventivamente curativa. Lo que sí tengo naturalmente son las dudas, y casi digamos con mucha más fortaleza que dudas, de que naturalmente la edición no va a quedar allí, sino que la edición va a hacer un salto, naturalmente, un salto para encontrar que esa edición pueda generar algún otro tipo, no ya de podríamos decir, el transhumanismo para suplir deficiencias, sino el transhumanismo para generar verdaderamente perfecciones no humanas. Es decir, y creo que esas perfecciones no humanas, poco tiempo o mucho tiempo, van a lograr inscribirse dentro de cierta naturaleza o de cierta naturalidad. Es decir, porque la primera manera, digamos, de que las cosas se presentan es primero con repugnancia o como choque. Pero en realidad, cuando aquello que está chocando se hace presente y persistente, logra generarla con naturalidad en el espacio. Y cuando logra generarla con naturalidad en el espacio, ya hay una aceptación a esos procesos. Entonces, basta pensar que hace muchos años, es decir, yo recuerdo en Estados Unidos, vi un señor en un supermercado que estaba caminando sobre pantorrillas hechas en aluminio o en alguna cosa, así, algún metal muy, muy ligero, y que era como ver era como ver una mitad de un robot en un supermercado. Es decir, hoy en realidad no nos genera ninguna preocupación ver que hay carreras de maratonistas que en definitiva están con esa condición. No digo que eso sea malo, al contrario, eso es bueno, porque seguramente ese hombre por algún accidente u otra cosa perdió esas extremidades. Pero es el mismo mecanismo o la misma dimensión que puede ocurrir cuando no es para suplir, sino para perfeccionar. Creo que ese es el verdadero peligro. Cuando uno mira cuál es la masa de los médicos, digamos, que se están formando, no hay en definitiva como todos los que están aquí, que son médicos, que han sido formados bajo una matriz diferente. Es decir, hoy no hay matrices formativas diferentes, todas son una sola, es decir, y una sola arengada bajo el mundo de lo tecnológico. Ese es el problema. No sé. Hoy estuve viendo en el campo que estaban clonando vacas como un procedimiento muy común. ¿Eso en hombres es humanismo o no? A ver, no lo creo bajo ningún punto de vista. Es medicina, perdón, es medicina. No, es decir... son tecnologías, pero... ¿y?
son tecnologías como hay muchísimas y uno puede tener mucho respeto a los animales, pero por alguna razón nosotros no somos animales, es decir, somos personas. Y me parece que de la misma forma que nosotros comemos, digamos, alimentos transgénicos sin ninguna dificultad, es decir, poca discusión hacemos de los transgénicos que comemos. Y digo, yo no soy ningún ambientalista para señalarlo, pero hay una naturalización de lo transgénico. Naturalmente que eso, y vuelvo en la pregunta al doctor Allende, la respuesta al doctor Bocco, digamos, esa cuestión, digamos, podríamos decir, de la aceptación a algo, es lo que termina materializando que eso finalmente se convierte entre nosotros como algo natural y corriente. Obviamente que felizmente la comunidad científica, a aquel coreano, o no sé si era coreano, es decir, que había trabajado en esos proyectos vinculados con clonación, primero que eran fraudulentos y después que los pagó con cárcel, pero en realidad no es el problema de que haya sido fraudulento y pagó con cárcel. El problema es que salieron principales revistas de investigación científicas de medicina. Es decir, ese es el problema. Y eso llevaría a un problema secundario y no menor, como es en definitiva hoy todo lo que está vinculado con producciones científicas, que estando el doctor Fernando Lolas conoce muy bien de ese tema, cómo hay situaciones que son tan complejas también, a las que nosotros tenemos acceso con alguna certidumbre de realidad, y vaya a saber si están. Doctor Lolas quiere hacer la última pregunta. Gracias, doctor Andruet. Estoy completamente de acuerdo con las felicitaciones que se le han dado y también de acuerdo con su descripción de las fases históricas. Lo que me ha faltado es una especulación sobre las motivaciones que ha habido detrás de estos supuestos avances para algunos, retrocesos para otros. ¿Por qué es importante esto de las motivaciones? Porque no puede haber una ética prospectiva, es decir, una ética que anticipe peligros o riesgos, sin una meditación sobre las fuerzas, motivaciones o poderes que llevan a estos cambios. No hemos conversado sobre los intereses económicos detrás de estas aparentes evoluciones que algunos consideran positivas y otros, los mismos desarrolladores, consideran negativas cuando las compañías a las cuales se asociaron ya no los toman en cuenta. Entonces me gustaría una especulación de su parte acerca de las motivaciones por las cuales estas etapas descriptivas, con las que concuerdo plenamente, se han podido producir, porque repito, una ética proactiva, anticipatoria, solamente puede basarse en una comprensión de las motivaciones que llevan a los cambios culturales o científicos o emocionales, por último. Muchas gracias. Gracias, doctor Lolas. Primero, un aprecio personal que nos tenemos, y muchísimas gracias por la pregunta tan delicada. Yo creo definitivamente que hoy en los últimos 30 años, en todo lo que esté vinculado con la maximización de la tecnología, no pasa por otra motivación que el poder. No solamente el dinero, sino el poder que tiene tener controles en la tecnología. Si uno piensa, los mayores desarrollos en inteligencia artificial están pensados fundamentalmente desde el punto de vista militar, es decir, están pensados desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista de poder. Y hoy, cuando ese poder está en manos de agentes empresariales, de en realidad ocho grandes monstruos del mundo de la tecnología, los que a su vez reportan a dos grandes comunidades de Estado, es decir, a China por una parte y a Estados Unidos por otro, porque en realidad, es decir,
los proveedores de los grandes emprendimientos que aparentemente son privados, en realidad reportan a los gobiernos. Entonces, es una cuestión de poder, y casi estamos hablando de una dimensión de poder planetario. Es decir, quien finalmente gobierne las inteligencias artificiales va a gobernar el planeta. Es decir, porque en realidad van a definir las líneas sobre las cuales se van a ir reconstruyendo los espacios de justamente de poder inferior o de subpoder de los estados. Por eso yo tengo una gran preocupación, y usted, doctor Lolas, lo conoce de sobra por haber integrado el Comité Internacional de Bioética de UNESCO, que en realidad cuando UNESCO produjo aquel documento en el cual usted estuvo tan vinculado en el 2005, la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, todos los bioeticistas creíamos que iba a ser un documento de rezo permanente y constante, y que iba a haber una permanente recurrir a ese documento. Y hoy, en definitiva, diríamos, el 80% de los bioeticistas sabe que existe, y del 70% del 80% lo ignora. Y yo creo que todas esas buenas ideas que UNESCO tiene, ahora a propósito de la regulación ética de inteligencia artificial, creo que va a tener la misma suerte. No van a pasar de ser instrumentos que van a servir para rellenar hojas, digamos, de explicaciones o de exposiciones académicas, pero que operativamente van a ser inocuos. Es decir, lo cual es muy difícil. Por eso lo de, naturalmente, pensar en una ética con la característica en visión que usted formuló, es un tema verdaderamente, yo digamos, central, saber cómo se va a poder develar esa situación. Por ahora no veo cómo, esta es la verdad. Gracias, doctor. Bueno, académico Armando Andruet, es un placer y un honor que un distinguido y talentoso abogado con una mente ingeniosa y prolífica dictara la conferencia Marshall 2023, con la que cierra las actividades científicas de este año. Reconocemos y valoramos sus contribuciones con nuestra academia por la docencia, la investigación, y seguramente esta conferencia inspirará a nuestros jóvenes que van más allá de los límites tradicionales. Como me uno a todos los académicos para felicitarlo, y sepa que ha sido un honor su participación en la academia. Académico Armando Andruet, reciba en forma virtual este certificado que acredita como conferencista Marshall y nuestro renovado reconocimiento y agradecimiento. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, doctor Bartolomé Allende. Usted sabe cuál es mi aprecio a su persona, y yo ahora le agradezco que usted haya tenido la generosidad de invitarme para dar esta conferencia, que para mí, sin ninguna duda, ha sido lo más importante que he hecho, no solo en la Academia de Ciencias Médicas, sino en los últimos años, presentar y preparar este paper. Así que muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a todos los amigos que han escuchado, que han opinado, que han aportado, y que me congratulo que haya sido bien aceptado mi presentación. Muchísimas gracias, colegas. Un gran abrazo a todos y felicidades. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Agradecido de vuelta. Muchísimas gracias.